Hola Denise, hola Borja. Ya son justo las 10, así que vamos a empezar, ¿ya? Entonces, el motivo central de esta clase es el movimiento armónico simple, este puntito de ahí. Y estamos viendo dos ejemplos de movimiento armónico simple. Empezamos a ver la semana pasada, o sea, la clase pasada, el resorte, perdón, el péndulo, y también vamos a ver el resorte. Así que la palabra clave acá es movimiento armónico simple, ese puntito negro que puse ahí. Y dos ejemplos típicos son el péndulo simple que empezamos a ver el lunes y los resortes que vamos a ver ahora también. Y los dos se guardan, ambos fenómenos tienen que ver con esto que llamé en general movimiento armónico simple, que dice relación con sistemas que oscilan con un periodo dado y hacen un movimiento así, bam, 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 etc. ¿Ya? Entonces, ese es en lo que vamos a discutir en esta clase. Ya vamos a empezar, vamos a repasar péndulo simple. Y las ecuaciones que rigen en los resortes oscilando y los péndulos simples son las mismas. Por eso los pongo bajo el mismo título, movimiento armónico simple. Entonces el péndulo simple consistía, como les dije la vez pasada, en el siguiente monito. Teníamos un techo ahí súper lindo, azulito, achurado, un punto fijo, ahí llamamos O. Dibujo la vertical hacia abajo, esa es la vertical, más o menos me quedó la vertical, y después tengo una cuerda negra acá, ideal, de la cual está colgando una masita M. Súper bonita la masita M. Ya, fantástico. Entonces, para describir el movimiento de esta masita, todo esto ocurre en dos dimensiones, 2D, ¿no es cierto? El tipo va y vuelve en el plano vertical, en un plano vertical y en el plano de mi iPad, digamos, pero en fin. Y entonces ustedes me dijeron, lo que tenemos que hacer, bueno, seguir el protocolo universal, por supuesto, y hay un solo cuerpo que se está moviendo, que es el cuerpo de masa M. Y lo que maneja toda la acción de este cuerpo es la gravedad. Entonces la gravedad está actuando hacia el suelo, la gravedad de hecho define la vertical, y entonces hay un solo cuerpo moviéndose que es el cuerpo de masa M. Y ese es el primer punto del protocolo. El segundo punto del protocolo es identificar todas las fuerzas. Entonces, las fuerzas que están actuando sobre este niño son dos. El peso, las voy a poner en rojo las dos fuerzas, y la cuerda ideal que dice, tú no te puedes escapar de mí, no te puedes escapar de mí. Y es entonces, para hacer esa acción hay una tensión acá. Fantástico. Con eso pasábamos el punto 2 del protocolo. Ya habíamos identificado el punto 1 los cuerpos. Ahora identificamos todas las fuerzas que están actuando sobre cada uno de los cuerpos. Es un cuerpo, entonces está actuando dos fuerzas, la tensión y el peso. Ya, el punto 3 era elegir las coordenadas. Y ustedes me dijeron, las coordenadas adecuadas son polares. De hecho, para eso introdujimos las coordenadas polares, para discutir este problema. Y entonces ustedes dijeron, vamos a usar ρ y teta, y las coordenadas polares las voy a poner en azulito acá. Teta es este ángulo, el ángulo que forma la cuerda ideal con la vertical. A ese ángulo lo vamos a llamar el teta de polares, y el ρ es la distancia entre O y el cuerpo M. Este es ρ. ρ es OP, P es la partícula. Entonces usamos ρ y teta, pero en este caso, ρ, la ligazón es que el ρ es L. En este problema, el ρ es constante. En este caso, y esa es la ligazón, esa es la ligazón que impone la cuerda. Y a esa ligazón, asociada a esa ligazón, hay una fuerza que es la fuerza de tensión. Entonces tenemos una ligazón, ρ igual L, y una fuerza asociada a esa ligazón que es T. Y no sé cuánto vale T. T está haciendo, vamos a terminarlo. Entonces ustedes me dijeron, pucha, es súper bueno, porque ρ punto entonces es cero, fantástico, y ρ dos puntos también es cero. Si ρ es constante, todas sus derivadas son cero. Entonces eso simplifica todo.
Y el punto siguiente que hacíamos era elegir, o sea, poníamos la base de vectores. Entonces los vectores son la base de vectores. Voy a cambiar este MG acá, para que no moleste. Entonces vamos a poner el peso, lo vamos a poner a este lado. Y la base de vectores era el vector ρ, que está a lo largo de la dirección de crecimiento de ρ, y el vector teta, que es ese niño. Entonces ρ y teta es mi base. Ρ tongo, como le dicen ustedes, y teta tongo son dos vectores unitarios, definen la base, así como en álgebra lineal. Definen la base del espacio de dos dimensiones, del espacio que estoy considerando bidimensional. ¿Ya? Fantástico. Entonces tenemos nuestra base y el punto 4 del protocolo era escribir la fuerza en esa base. Entonces, la fuerza total que estaba actuando sobre mi masa M consistía en dos cosas, era la tensión más el peso, que son dos vectores. La tensión a lo largo de la cuerda, de hecho apuntando hacia el punto O, y el peso. Y ustedes me dijeron, pero la tensión tiene una sola componente nomás. La tensión está dirigida a lo largo de la dirección ρ, o de hecho menos ρ. Entonces ustedes dijeron, esto es menos T por ρ. Me ayudaron ahí. Y el peso teníamos que descomponerlo, y el peso se descompone a lo largo de su proyección a lo largo de ρ unitario. Entonces ustedes saben que este ángulo de acá es teta también, porque tienen los lados paralelos al ángulo de arriba. Entonces es teta. Y la proyección del peso a lo largo de ρ es mg coseno de teta por ρ. Se fijan, si yo proyecto, se usa el triangulito que usábamos en la clase pasada, si proyecto a lo largo de ρ unitario, va a ser mg coseno de teta. Y por otra parte, a lo largo de teta unitario va a ser mg seno de teta por la definición del ángulo teta, pero está en la dirección menos teta unitario. Y esa es mi fuerza total. Y eso era uno de los puntos del protocolo, encontrar en la base del espacio la fuerza total. Y como estamos felices de haberlo hecho, ponemos una super cajita. Y ahora escribíamos la aceleración. Y la aceleración en polares era la fórmula que nos costó deducirla. No nos costó tanto, estoy exagerando. Nos costó deducirla en cinemática, pero en polares era ρ dos puntos menos ρ teta punto cuadrado por ρ unitario más 2 ρ punto teta punto más ρ teta dos puntos por teta unitario. Eso en general. Eso era la aceleración en coordenadas polares en cualquier situación. Pero en este caso, nosotros no estamos en cualquier situación. En este caso, el ρ es constante. En este caso, en el caso del péndulo, ρ es L, una constante. Constante. Y como dijimos anteriormente, eso significa que el ρ punto es 0 y el ρ dos puntos es 0. Entonces, todos estos niños que estoy cancelando acá se van, ¿ya? Y la aceleración al final del día, en este caso particular, es A es igual a menos ρ teta punto cuadrado por ρ. Esa es el típico aceleración centrípeta que fue deducida por Huygens. Y esto es menos mg seno de teta por... Estaba copiando, me equivoqué de fórmula, que soy tonto. Más ρ teta dos puntos por teta unitario. Y eso también lo ponemos en una cajita. Fantástico. Y ahora decimos, tenemos la fuerza, digamos ecuación 1, la aceleración, ecuación 2. Y ahora nos acordamos de Newton, por supuesto, después de todo este curso partió Newton con él. Entonces decimos, pero, de acuerdo a la segunda ley, de acuerdo a la segunda ley de Newton, como la masa es constante, el dp de t es m por aceleración nomás. Así que esto va a ser m por a, como me enseñó mi mamá.
Y escribíamos entonces de la ecuación 1 y de la ecuación 2, reemplazamos en 3 y teníamos una linda ecuación. Teníamos entonces menos t por rho más mg coseno de teta por rho menos mg por seno de teta por teta. Esa es la fuerza, es igual a la masa por la aceleración. Es igual a m por menos rho teta punto cuadrado, el término de Huygens, más rho teta 2 puntos por, perdón, más rho teta 2 puntos por teta. Y esa es la ecuación entonces de Newton escrita en la base, o sea, en la ecuación de Newton escrita en la base de polares. Y como ustedes aprendieron en álgebra lineal, rho y teta son, es la base. Entonces, si dos vectores son iguales, sus componentes a lo largo de rho tienen que ser iguales y sus componentes a lo largo de teta son iguales. Entonces, esta expresión, la ecuación anterior, son dos ecuaciones. Son dos ecuaciones. Es una ecuación vectorial, dos ecuaciones escalares. Entonces, la componente a lo largo de rho y la componente a lo largo de teta en ambos lados. En el lado izquierdo sería menos t, menos mg, perdón, más mg coseno de teta. Eso es la componente de rho en el lado izquierdo. Y la componente del rho en el lado derecho es el término de Huygens, rho teta punto cuadrado. Y la ecuación 2, la componente teta del lado izquierdo es mg seno teta. Y la componente teta en el lado derecho es m por rho teta 2 puntos. Ah, pero el rho es L. Este rho es L, debería haberlo escrito. Rho es L y rho es L. Así que este niño lo voy a borrar. Esto es ml teta punto cuadrado. Y este es ml teta 2 puntos. Perdón, debería haber reemplazado el rho por L anteriormente. Rho no es general, rho es una constante, es L. Y estas son mis dos ecuaciones. Digamos que esta es la ecuación 4 y esta es la ecuación 5. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, como vimos en la clase pasada. Entonces tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Fantástico. Incógnitas. ¿Y cuáles eran las incógnitas? Ustedes me dijeron, las incógnitas son teta, perdón, t y teta. La tensión y la evolución del ángulo que forma la cuerda con la vertical. Entonces la incógnita la vamos a poner en esta nubecita roja. Tengo dos incógnitas que tengo que determinar. Y tanto t como teta de t son funciones del tiempo, así que si le puse tiempo al teta, también debería haber puesto tiempo a la tensión. Fantástico. Entonces, mi tarea ahora, y eso lo empezamos a ver en la clase pasada, es encontrar estas incógnitas. Entonces, tenemos que encontrar después de todo, para resolver el problema, teta de t, por supuesto, t de t. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en la ecuación 5, la ecuación 4 involucra a las dos incógnitas, involucra a la tensión y a teta, mientras que la ecuación 5 involucra solo a teta. Fantástico. Con la elección correcta de coordenadas logramos que el problema que la incógnita t desapareciera en la ecuación 5. Entonces, lo primero que vamos a encontrar es teta. Encontremos primeramente teta. Encontremos primero teta de t. Esa es la tarea 1. Ay, me quedó horrible. Ya, fantástico. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, si ustedes se fijan en la ecuación 5, la masa aparece en los dos lados multiplicados por m. Y de acuerdo al experimento de Galileo, al hecho de que la masa inercial es igual a la masa gravitacional, etc., la masa desaparece del problema. Por lo menos para la evolución del ángulo teta. Entonces el m desaparece
y puedo escribir θ2 juntos, más G partido por L, por seno de θ, es igual a 0. Lo que hice es pasar el menos mg seno de θ al lado derecho, cancelar el m y dividir todo por g. Y así me quedó esta linda ecuación para θ. Y ustedes van a tener todo un curso de ecuaciones diferenciales ordinarias en el próximo semestre, pero se llama ecuación diferencial ordinaria, ecuación diferencial ordinaria, vamos a llamarla EDO, ecuación diferencial, porque involucra no solo a θ, sino que derivadas de θ, por eso se llama ecuación diferencial. Y ordinaria porque depende de un solo, depende solo de una sola variable independiente, que es el tiempo. A eso se refiere la palabra ordinaria. Después algunos de ustedes van a estudiar ecuaciones derivadas parciales, en que hay varias coordenadas independientes, x, y, z, o t, o qué sé yo. Entonces ordinaria significa que hay una sola variable independiente, y además es no, y no lineal. Esa es la parte más complicada de este problema. No lineal significa que si el término seno de θ no es una función lineal de θ. Y ahí eso es lo que tenemos que resolver. ¿Ya? Pero esto lo tenemos que decorar además, esta ecuación, la decoramos, o sea, le agregamos, decorar es agregarle, decoramos, además, con el estado inicial del sistema. Ustedes aprendieron en cinemática que para resolver el problema de un lanzamiento de proyectiles necesitábamos el estado inicial. En una ecuación de segundo orden necesitamos la posición inicial y la velocidad inicial. Ya. No es muy bueno tu chiste, Fernando, pero en fin. Ya. Ya. Gracias. Entonces, la ecuación la decoramos además con el estado inicial. Ya, entonces tenemos que el estado inicial significa que es una ecuación de segundo orden, hay dos derivadas, y Newton nos enseñó que cuando tengo dos derivadas necesito dos, para poderlo integrar necesito el estado para θ en 0, y necesito dos condiciones iniciales, tanto para la posición angular, y para la velocidad angular. Ya. No, Fernando no tiene un 1 en la vida, tiene un 7 en la vida. Ya, ya, fantástico. Entonces, ya, y eso se puede resolver. Entonces esta ecuación la vamos a poner la ecuación asterisco porque es nuestra ecuación valiosa ahí. Y este es el estado inicial. El estado inicial. Ya, fantástico. Entonces, eso es lo que tengo que resolver. Y esa ecuación se puede resolver. Entonces, la ecuación asterisco se puede resolver en general, sin problema, en términos de funciones usando algo que va más allá de este curso, que son las funciones elípticas que fueron introducidas en el siglo XIX, por lo menos resuelta en toda su generalidad. Yo les voy a subir un apunte de funciones. Yo les voy a subir apuntes de funciones elípticas, pero eso es solo opcional, no entra en este problema. Entonces, esto va más allá de este curso, no vamos a discutir ahora funciones elípticas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, yo les dije la vez pasada, para pequeñas oscilaciones, entonces lo que vamos a discutir ahora es pequeñas oscilaciones, para pequeñas oscilaciones del péndulo, oscilaciones. Entonces, seno de θ es aproximadamente θ. En pequeñas oscilaciones significa θ mucho más chico que 1, pero 1 no es un grado, es un radián. Y como les dije la clase pasada, un radián es un tremendo ángulo. Un radián son 57 grados, un poquito más de 57 grados. Así que θ mucho menor que 1
significa, esto significa teta, este es un radian, teta mucho menor que 57 grados, más o menos. O sea, con comas, pero esto es 180 partido por pi, como ustedes aprendieron en trigo. Ya, fantástico. Entonces son ángulos tremendos. O sea, para pequeños ángulos, eh, esto siempre es válido. Yo les dije, por ejemplo, para seno de pi sextos, pi sextos es 30 grados, esto es un medio, es 0,5, y pi sextos es 3,14 dividido por 6, es como 0,52 más o menos, o un poquito menos de 52. Entonces el error, la diferencia entre estos dos niños es apenas 4%. Así que incluso para ángulos de 30 grados, esta aproximación es súper buena. Y ustedes aprendieron en cálculo la serie de Taylor para seno de teta, la serie de Taylor para la función seno era teta menos teta cubo partido por 3 factorial más teta quinto partido por 5 factorial, etc. Entonces, si teta es chiquitito, teta cubo partido por 3 factorial y teta quinto partido por 5 factorial son súper enanos, entonces seno de teta es aproximadamente teta para teta mucho menor que 1. Y eso es lo que vamos a usar acá en esta clase. Entonces, eso se llaman oscilaciones pequeñas. Oscilaciones pequeñas son las oscilaciones para las cuales podemos aproximar seno de teta como el teta. Yo les dije la vez pasada, también le hice este lindo monito. El monito del seno de teta como función de teta. Parte acá. Y bueno, y acá va para allá. Entonces, cerca de teta igual 0, la función teta, esa es la función teta, y la función seno de teta, perdón, en azulito, esta es la función seno de teta. Entonces están súper pegados. Es como nosotros acá en la Tierra. Nosotros sabemos que la Tierra es redonda, pero nosotros, como somos chiquititos, no alcanzamos a ver la curvatura de la Tierra y la vemos plana. Entonces acá igual, si uno se moviera en torno al origen, ve que el seno de teta es prácticamente teta, ve el plano tangente acá. Lo mismo que nosotros vemos en la Tierra acá, nosotros vemos el plano tangente en el punto donde estamos. Ya, así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Seno de teta es aproximadamente teta. Y la ecuación asterisco entonces la ecuación asterisco tiene la forma teta dos puntos, es de la forma teta dos puntos más g partido por L por para pequeñas oscilaciones igual 0. Y con eso nos vamos a contentar en esta clase, esa ecuación. ¿Ya? Estos son pequeñas oscilaciones. Pequeñas oscilaciones. Ya, fantástico. Entonces, a esa ecuación en general la vamos a llamar la ecuación de movimiento armónico simple. Una ecuación de este tipo. Ecuación de este tipo. El nombre genérico que le vamos a poner se llama ecuación de movimiento armónico simple. Ecuación de movimiento. Ese va a ser el código para nosotros. Vemos una ecuación de ese tipo y decimos, ecuación de movimiento armónico simple. ¿Qué es lo que le da el título a esta clase? Le vamos a poner MAS. Movimiento armónico simple. Ya, y es una ecuación genérica, entonces vamos a aprender a resolver esa ecuación genérica. Esta es una ecuación genérica y llamemos, para no estar acarreando el G sobre L para todas partes, llamemos
omega cuadrado a G sobre L. Porque esta ecuación nos va a aparecer en forma repetida en el curso. Entonces la vamos a tener en varias partes y el omega cuadrado va a ser distintos valores para distintos sistemas físicos. Entonces conviene, entonces, la ecuación que tenemos que resolver, tenemos entonces la ecuación doble asterisco, es teta 2 puntos más omega cuadrado teta igual 0. Y esa ecuación ustedes la van a aprender a resolver de distintas maneras el próximo año, el próximo semestre, en ecuaciones diferenciales ordinarias. Pero nosotros vamos a dar la solución en general de esa ecuación. Yo les dije, conviene verla de la siguiente manera. Conviene verla como teta 2 puntos es igual a menos omega cuadrado de teta. Y yo les pregunté la vez pasada, ¿qué función conocen ustedes que cuando la derivan dos veces es la misma función pero con signo menos? Y ustedes me dijeron a coro, seno de teta, seno de t y coseno de t. Entonces, dos soluciones de esta ecuación, son coseno de omega t y seno de omega t. O sea, si ustedes toman la función coseno y la derivan dos veces, la derivan una vez va a ser menos seno y la derivan otra vez va a ser menos coseno. Entonces, cuando derivan coseno con respecto al tiempo, la segunda derivada del coseno es menos coseno. Justo lo que queremos acá. Si derivan seno dos veces, la segunda derivada del seno va a ser menos seno. Justo lo que está acá. Y cada vez que derivan, por la regla de la cadena, botan este omega, lo botan, una derivada, un omega. Dos derivadas, un omega cuadrado. Así que vemos que esa es solución. Y esta tiene una gran gracia, la ecuación teta 2 puntos más omega cuadrado de teta igual 0. Contraria a la ecuación en general, esto es una ecuación lineal. Si tengo dos soluciones, una combinación de las dos soluciones también es solución. Así que sea lineal significa que si teta 1 es solución y teta 2 son soluciones de la ecuación anterior, alfa teta 1 más beta teta 2 también. Eso significa que la ecuación sea lineal. También es solución. Si tengo dos soluciones, cualquier combinación lineal de ellas también es solución. Y eso lo pueden chequear al tiro. O sea, ponen teta 1 2 puntos más omega cuadrado teta 1 igual 0, teta 2 2 puntos más omega cuadrado teta 2 igual 0. Lo multiplican por alfa la primera, por beta la segunda, la suman y van a ver que alfa teta 1 más beta teta 2 también es solución. Entonces yo tengo dos soluciones, coseno y seno. Y como la ecuación es lineal, la solución más general, yo eso lo van a demostrar con todo detalle en el curso de ecuaciones. Entonces vamos a escribir acá la solución general de la ecuación de movimiento armónico simple de más. Esta es la ecuación más, ecuación de movimiento armónico simple. Yeah. Es teta de t, es una combinación de a coseno de omega t más b seno de omega t. Y esa es la solución general y estamos tan felices de haber encontrado la solución general que la ponemos en una linda cajita. Entonces mi ecuación diferencial es esta que está acá con cajita doble, azul y roja. Y la solución es esta que está en la cajita rojo-azul. Y lo último que alcanzamos a ver la vez pasada, o sea, todo esto es repaso de la clase pasada, lo último que alcanzamos a ver la pasada es cómo entonces es la ecuación. Y la pregunta por un 7 final en la vida es ¿cómo se encuentran A y B, que son constantes? ¿Cómo se encuentran A y B? ¿Se me olvidó? ¿Me tienen que ayudar? ¿Cómo se encuentran A y B? Ayuda. ¿Cómo encontramos A y B? Una era como evaluando en T0.
¿o no? Ya, claro. Entonces la palabra clave es lo que habíamos visto en la página 4. Es súper importante el estado inicial del sistema. O sea, si tengo el péndulo abajo, o sea, si tengo el péndulo sin moverse justo en la vertical hacia abajo, la solución va a ser θ de t igual 0 para todos los tiempos. Pero si lo separo de la vertical, separo el péndulo en la vertical, entonces va a oscilar. Bueno, no me oscila muy bien porque hay roce acá, pero tan, ¿ya? Entonces, la solución del problema no solo depende de la ecuación diferencial, sino que del estado inicial. Entonces, el A y el B, como dijiste tú, se determinan a partir del estado inicial. Se determinan a partir de los valores, a partir de los valores del estado inicial. Del estado inicial. No es para que hablar así, pero en fin, estado inicial. Y el estado inicial es θ en 0. Los valores que nos tenemos que dar para determinar completamente el problema son el valor inicial del ángulo y la velocidad angular, la velocidad inicial del angular. Entonces, se fijan, tomemos la ecuación 1. θ en 0 es conocido, θ punto en 0 es conocido. Este es el dato inicial, el estado inicial es conocido. Entonces, tenemos que determinar A y B en términos de θ en 0 y θ punto en 0. Entonces, ¿qué hacemos? Evaluamos 1 en 0. Lo primero que hacemos es evaluamos 1 en t igual 0. Bueno, entonces en el lado izquierdo vamos a tener θ en 0. En el lado derecho, coseno de 0, como me enseñó mi mami, es 1. Coseno de 0 es 1 más b seno de 0, que es 0. Esto es igual a A. Entonces encontramos A. Fantástico, tenemos A. Entonces A es θ en 0. Y lo ponemos en una cajita. ¿Cómo encontramos B? Bueno, derivamos ahora. Derivamos 1. Derivamos 1 con respecto al tiempo. Y tenemos que θ punto en t, la derivada de coseno va a ser menos seno. Y bota un omega. Seno de omega t. Y la derivada de seno es coseno. Y bota un omega también. Y ahora, y finalmente, y luego, derivamos primero y luego evaluamos en 0. Evaluamos en t igual 0. Entonces tenemos en el lado izquierdo θ punto en 0. En el lado derecho, seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. Entonces va a ser b por omega. Y tenemos la segunda constante, b va a ser igual a θ punto en 0 partido por omega por coseno. Va. Está adelantándome a lo que viene. Entonces determiné A, fantástico, y tenemos B, lo tenemos determinado. Y ahora vamos con el mouse y lo reemplazamos arriba. Y vamos con el mouse y lo reemplazamos arriba. Entonces ya encontré todo. Así que reemplazamos A, θ en 0, reemplazamos B, θ punto en 0 partido por omega. Y entonces podemos escribirlo como finalmente, estamos felices, finalmente, la posición angular del péndulo va a ser igual a θ en 0. Bueno, no sé por qué lo escribí tan arriba. θ en 0 coseno de omega t más θ punto en 0 partido por omega seno de omega t. Y esto lo tenemos que poner en una cajita linda, porque esta es la solución en general del péndulo para pequeñas oscilaciones. Entonces, esta es la posición angular del péndulo. Posición angular dm
del péndulo para pequeñas oscilaciones. Para pequeñas oscilaciones. Ya. Fantástico. Y vamos a hacer una cosa adicional. Bueno, lo primero lo que se puede hacer acá es escribirla. Ustedes saben que se puede escribir como combinación de coseno y seno. También se puede escribir, esto se puede escribir también. Y ustedes me tienen que ayudar. Se puede escribir también como teta de t, una amplitud, que la vamos a llamar a tilde así, por coseno de omega t más una fase menos delta. Y A se puede escribir de esa manera y ustedes me tienen que ayudar a encontrar esa manera, ¿ya? Entonces, en que acá tengo que encontrar, el A se llama la amplitud, en que así A cursivo, es la amplitud del movimiento, la amplitud, lo vamos a poner con una red roja así, y delta, el A cachirulo, el A tilde, o sea, el A así como cursivo es la amplitud y se llama la fase. Entonces se puede escribir en términos de amplitud y fase. Y ustedes me tienen que ayudar porque a mí se me olvidó todo esto. Ustedes lo han estudiado hace poco. Entonces, ¿cómo paso de la ecuación de arriba a la ecuación de abajo? ¿Cómo paso de la solución teta de t igual teta de 0 coseno omega t más teta punto en 0 omega seno omega t a amplitud y fase? ¿Alguien que me ayuda? No, al A no le puse un sub-0, le puse A tilde, A cursivo, Trinidad. Al A lo llamé a tilde o si quiere le pone un 0, pero no hay para qué ponerle. Si quiere le pone un 0 o no 0, pero es A tilde y delta y delta. Así que las nuevas variables son A tilde y delta en vez de A y B. O sea, las antiguas eran A y B y ahora tengo A tilde y delta. Entonces, Profesor, ¿cómo paso? perdón. Dime, Alberto, dime. Sí. ¿Qué es la fase? Ya les voy a Ya, hacer bonito. Así que el significado físico de amplitud y fase va a quedar claro en 2 minutos más. Así perfecto, que, gracias. por ahora es un nombre de fantasía. ¿Ya? Pero la pregunta que le estoy haciendo a ustedes, cómo calculo A tilde, A cursivo y delta a partir de la ecuación anterior? ¿Cómo paso de la ecuación 1 a la ecuación 2? Se me olvidó cómo lo hago. ¿Cómo lo hago? ¿Alguien me puede ayudar? Se me ocurre que podría ser como el coseno de la suma, pero no estoy seguro. Ah, ya, fantástico. Ya, eso es lo que vamos a usar. Entonces usamos, que en algunos cursos le llaman prostafer y se me da mucha risa el nombre, pero se llama la regla de suma de coseno. Entonces usamos la regla de suma, o prostafer y se lo llaman algunos de ustedes, la regla de suma de coseno. Profe, creo que se le cayó la pantalla. Ah, sí, sí, qué espanto. No sé qué dice. Sí, se me cayó la pantalla, no sé qué me pasó. ¿Me oyen a mí o no? ¿O es la pura pantalla? Ah, ahí apareció. Ahí se ve, profesor. Ahí se ve, profe. Ahí volvió, profe. Ya está nerviosito con eso. Ya, perdone, muchas gracias por avisarme. Se me había caído recién, ¿no es cierto? Sí, no pasa Sí, nada. fue justo cuando la hice.
Ya, qué susto. Ya, entonces vamos a usar la regla de suma de coseno. Entonces mi mamá me enseñó que coseno de x más y es coseno de x coseno de y menos seno de x por seno de y. Ustedes lo vieron eso en cálculo, yo creo, o en trigonometría. O sea, o si quieren, le cambian el signo acá, coseno de x menos y. El coseno es par, así que es coseno de x coseno de y. Y el seno es de y, de menos y es menos seno de y. Así que esto es lo que vamos a usar. ¿Ya? Eso se llama la regla de suma de coseno. Y entonces, de 2, usando esto en 2, usando esto se refiere a la regla de suma en 2, obtenemos que teta de t es igual a cursivo, coseno de omega t, coseno de omega t, coseno de delta, si ustedes usan la ecuación anterior, más a tilde, seno de omega t, por seno de... Ah, no, lo voy a... seno de delta. Ya. El coseno de delta lo debería haber puesto junto con el A. Déjenme cambiarlo un poquito, ¿ya? O sea, es lo mismo, no estoy haciendo ningún error, pero es mejor ponerlo bonito así. Entonces esto es coseno de delta, coseno de omega t, más A tilde, seno de delta, seno de omega t. Y a este niño, y esto lo comparamos con la ecuación anterior. Entonces A coseno de delta va a ser teta en 0, o sea, comparando con 1. Comparando con 1. Esto sería teta en 0. Y comparando con 1, este niño es teta punto en 0 partido por omega. Entonces, tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, A tilde coseno de delta es igual a teta en 0, que lo conozco. Y por otro lado, A tilde seno de delta es igual a teta punto en 0 partido por omega. Fantástico. Y ahora viene la pregunta por un 7 final en la carrera. Así que más $1.000.000. Entonces tengo dos incógnitas que son A, la amplitud, y delta, la fase. ¿Ya? Entonces tengo dos incógnitas. La amplitud y la fase. Y tengo dos ecuaciones arriba. A coseno de delta es igual a teta en 0. A seno de delta es igual a teta punto en 0 partido por omega. Por un 7 final en la carrera. ¿Ya? ¿Cómo calculo A partir de la ecuación anterior? ¿Qué hago? Ayuda. ¿Se podría elevar al cuadrado ambas ecuaciones después sumar? Bien, tiene un 7 final en la vida y $1.000.000. Ya me ganó. Entonces usamos A coseno de delta al cuadrado más A seno de delta al cuadrado. Y como me enseñó Pitágoras, coseno cuadrado de delta más seno cuadrado delta de 1, así que esto es al cuadrado. Entonces lo que hacemos es tomamos la primera parte de esta ecuación, la elevamos al cuadrado, tomamos esta, la elevamos al cuadrado y sumamos. Entonces al cuadrado va a ser igual a teta en 0 al cuadrado más teta punto en 0 partido por omega al cuadrado. Entonces la amplitud, no me quedó feísima la amplitud. No puedo ser tan flojo. Entonces la amplitud va a ser igual a la raíz de teta en 0 al cuadrado más teta punto en 0 partido por omega al cuadrado. Fantástico, entonces ya se fue un 7 final en la carrera. Ahora hay una oportunidad de sacarse un segundo 7 final en la carrera. ¿Cómo determino delta? ¿Qué hago para determinar delta?
Entonces, para terminar A, usamos Pitágoras. Para terminar delta, ¿qué hacemos? Podríamos dividir las dos ecuaciones. Dividimos las dos ecuaciones. Entonces, dividimos. Trinidad, ya te voy a contestar. ¿Eh? Dividamos A partido por seno de delta por A coseno de delta. Y el seno de delta es teta punto en 0 partido por omega. Y la segunda es 1 partido por teta en 0. Entonces, si dividimos, se van alegremente los A y nos queda tangente de delta es igual a 1 partido por omega, teta punto en 0 partido por teta en 0. ¿Ya? Y eso determina la fase delta. O si ustedes quieren, ponen delta. Al tiro te contesto, Trinidad, ¿ya? Ah, en Trinidad ya entendiste. Ya, fantástico. Pero no digas mentira, o sea, ya. Está bien, ya entendiste. Ya. Listo, gracias. Entonces esto sería arco tangente de 1 partido por omega, teta punto en 0 partido por teta en 0. Ya, entonces le vamos a poner una cajita roja. La fase está dado por eso, a partir del dato inicial. Esto es amplitud, amplitud. Fase, fase. Entonces, si yo conozco el estado inicial es teta en 0 y teta punto en 0. Así que si conozco el estado inicial, conozco la amplitud y conozco la fase. ¿Ya? Entonces, estamos listos. Conozco la amplitud y la fase. Entonces, la solución general la podemos escribir de dos maneras. Podemos escribir Profe. al tiro. Dime. Sí, cuando aplicó Pitágoras, eh, la amplitud a la cual igualó, ¿es la misma amplitud por la que se está multiplicando el coseno y el seno? Sí, ¿O es amplitud inicial también? lo que pasa es que eso lo voy a escribir ahora, ¿te fijas? Lo que hicimos usando la regla de suma del coseno, dijimos la amplitud por coseno delta tiene que ser este teta en 0 y la amplitud por seno delta tiene que ser el teta punto en 0 partido por omega. Y lo que no conozco es A y delta, entonces de ahí despejé A y delta, usando el ejercicio de Pitágoras, o sea, elevando al cuadrado y tomando el cociente. Y ahora voy a decir la solución final. Entonces, la ecuación diferencial era, vamos a hacer un resumen, ¿ya? Porque hemos hecho muchas cosas ahora. La razón que lo hago con harto detalle es que algunos de ustedes van a estudiar este tipo de ecuaciones en otros cursos más adelante, en electricidad y magnetismo, también en sus carreras de especialidad, algunos en ingeniería eléctrica, otros en ingeniería mecánica, etc. Y es útil saber todo este tipo de cosas porque lo van a repetir y repetir y repetir 70 veces. Así que no es que me interese demasiado que ustedes sean expertos en el péndulo simple, pero ya, al tiro pongo la página 10. ¿Ya? Ahí está la página 10. Entonces, la razón es que esto ustedes lo van a usar montones de veces y también lo van a repetir en ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, esto tiene un valor, lo van a usar muchas veces en distintas partes. Ya, para calcular la fase usamos el hecho de que A coseno de delta era algo conocido y A seno de delta era conocido. Dividimos y se cancela la amplitud y nos queda la tangente delta. ¿Bien? Ya me ganó. Entonces, en resumen, la ecuación diferencial era teta 2 puntos más omega cuadrado teta igual 0. Esa es la ecuación diferencial que nosotros tenemos, decorada con teta en 0 y teta punto en 0. Con el dato inicial, el dato inicial es teta en 0 y teta punto en 0. Y la solución es, entonces, lo que acabamos de aprender, entonces, la solución es
la escribíamos de dos maneras distintas. Teta en 0, coseno de omega t, más teta punto en 0 partido por omega seno de omega t. Esa es una manera de escribirla, o la otra manera, teta o amplitud y fase. Y ya les voy a decir qué significa la fase, en que A es la raíz cuadrada, es una cosa positiva, va a ser la raíz cuadrada de teta en 0 al cuadrado más teta punto en 0 al cuadrado partido por omega cuadrado. Y delta, la tangente delta o delta, es el arco tangente dijimos que era teta punto en 0 partido por omega teta en 0. Entonces, cualquiera de las dos soluciones está bien, son equivalentes. Esto es como escribirlo en cartesianas. Shun, y esto es como escribirlo en polares. Shun. Ya, ¿y de dónde viene el nombre de amplitud y fase? El A se llama amplitud. Y esto se llama fase. Y el nombre viene del dibujito, del siguiente dibujo. Entonces dibujemos la ecuación delta. Dibujemos la ecuación delta. Y de ahí viene el nombre de amplitud y fase. Entonces dibujemos delta. Y ustedes me tienen que ayudar porque yo no soy muy bueno para dibujar. Entonces dibujemos. O sea, grafiquemos. Grafiquemos, dibujemos. Teta de t. De la ecuación delta. Y ahí va a ser súper lindo. Entonces. No lo vamos a dejar en negrito mejor. Entonces este es el gran monito. Y este es teta de t. Ya, fantástico. Entonces contemos cuadritos de matemática. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Contemos hasta ahí. Entonces aquí vamos a dibujar una. Hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá dibujamos una recta. No me quedó muy recta. Todo de nuevo. Y de acá así. Ya, entonces tengo que dibujar a coseno de omega t menos delta. Entonces teta de t es igual a tilde coseno de omega t menos delta. Ya, fantástico. Entonces, este monito va a ser algo así, ¿ya? Va a ser este monito rojo ahora. Entonces, esta línea azul es A, esto es menos A. Lo máximo que puede hacer teta de t es A, por eso se llama la amplitud. ¿Ya? Y entonces el monito va a ser algo así. Fantástico. Entonces, parte en este valor ahí. Y el periodo de esta cosa, perdón, me quedó muy bonito esta parte. Voy a hacerlo un poquito más bonito. Ya. Ya, fantástico. El monito rojo es la función teta de t. A lo mejor debería ponerlo monito rojo. Teta de t, el monito rojo. Esa es la curva roja. Teta de t. Entonces esta función es periódica. Cuando pasa por acá y pasa por acá y se repite. Chan, 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 es periódica. Teta de t es periódica. Es periódica. ¿Quién me puede decir el periodo de esta función? Por un 7 final en la carrera. Coseno de omega t menos delta. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es esta distancia? Esta distancia entre las dos líneas negras acá.
Entre ese punto y ese punto. ¿Cuál es el periodo? ¿Dos 2 pi? pi raíz de L partido ¿qué? 2pi. No, pero es más fácil. Están súper bien ustedes dos, ¿ya? Es 2pi, pero 2pi cuando omega t se repite, o sea, el periodo es 2pi partido por omega. ¿Están de acuerdo? O sea, si ustedes tienen teta de t más 2pi partido por omega de la función anterior, esto era a, esto es porque coseno de omega t más 2pi partido por omega menos delta. Por cierto, si evaluamos teta de t más 2pi partido por omega, eso va a ser eso. Esto lo puedo escribir como a por coseno de omega t más 2pi partido por omega es 2pi menos delta. Y como me enseñó mi mami, el coseno se repite cada 2pi, así que esto da coseno de omega t menos delta. Y esto es teta en t. Así que vemos que teta en t más 2pi partido por omega es igual a teta en t. Así que la función es periódica de periodo 2pi partido por omega. ¿Están de acuerdo? Ya, entonces, Arancha casi tenía razón, le faltó un omega. Vicente tenía razón, es 2pi partido por omega, así que el periodo es 2pi partido por omega. Y lo vamos a llamar tau al periodo. Es 2pi partido por omega. Ya, fantástico. Y ahora viene así, el significado de la amplitud es claro. El máximo de teta de t es a, el mínimo de teta de t es menos a. Entonces, la amplitud del movimiento. A, menos a, menos a, menos a. La página 11, ¿quieren que suba a la página 11? Mientras yo hago el péndulo aquí, a, menos a, etc. Ya, Trinidad, ya te voy a... Yo te voy a decir, esta parte, entonces, lo que estoy haciendo es interpretar la ecuación delta, ese monito, Trinidad. Ya, ¿por qué partido por omega? Ya, fantástico. Entonces vamos... Lo que estoy demostrando, esta es una demostración a partir de la solución. La solución delta era a coseno de omega t más delta. ¿Están de acuerdo? Entonces lo que voy a demostrar es que a partir de eso, si evalúo teta en t más 2pi partido por omega, ¿ya? Esto va a ser, sigue esto, Trinidad, esto es a coseno de omega, en vez de t pongo t más 2pi partido por omega. ¿Ya? Entonces esto es a coseno en omega t más 2pi partido por omega, va a ser omega t, 2pi partido por omega es 2pi, menos delta. Y nosotros sabemos que coseno de un ángulo más 2pi es lo mismo que el coseno del ángulo, así que tengo esto, y eso es justo teta de t. Así que lo que acabo de mostrar es que teta en t más 2pi partido por omega es teta en t. Lo que estoy demostrando usando la ecuación es que eso es así. ¿Estás de acuerdo, no? Trinidad. Ya va, fantástico. Entonces la función es periódica de periodo 2pi, se repite, todo se va repitiendo. Acá y acá son iguales. Esto es tau. Entonces se va repitiendo. O sea, si la dibujo, el dibujo original y lo desplazo en 2pi partido por omega, se repite. Copia, 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 copia. Ya, fantástico. Entonces la función es periódica de periodo 2pi partido por omega. La función es periódica de periodo 2pi partido por omega. Su amplitud es A en el monito. Y lo único que no nos queda claro es el significado de la fase. Entonces, ¿Profe?
¿Sí? Una pregunta rápida, es que, ¿cómo se llama esa letra que es 2pi partido W? ¿Tau? Tau, le puse tau para no, ¿sabes? Le puse tau, debería haber puesto T de time, pero si le pongo una T mayúscula parecería la tensión. Entonces le Ya, pongo tau porque es lo más parecido a OT y que no se confunda con la tensión. ¿Ya? profe, es que no entiendo de dónde sale que sea 2pi partido W. Eso como si fuera lambda, ¿no? Como si fuera la longitud de onda, pero no sé si Pero tiene que ver con no es eso. longitud de onda. Lo que acabo de demostrar que mira, hagámoslo para que sea más fácil todavía. En el caso, supongamos que más fácil todavía, supongamos que inicialmente teta punto en cero es cero. Entonces nuestra solución va a ser, en ese caso, teta de t va a ser teta en cero por coseno de omega t. Y el coseno de omega t, si lo dibujo, este monito, en el caso en que teta punto es cero y no tengo la amplitud re fácil, entonces esto va a ser esto va a ser teta en cero, esto va a ser menos teta en cero, y el coseno parte así. ¿Ya? ¿Y cuándo se repite el coseno? Entonces el coseno es 1 cuando en 0 vale 1, coseno de 0 vale 1, y cuando es 2pi, cuando omega t es 2pi, de nuevo vale 1. Así que esto es t, y esto es 2pi partido por omega. ¿Estás de acuerdo? Cuando t es 0, cuando t es 0, el coseno vale 1, así que teta en t vale 0. Si avanzo al tiempo 2pi partido por omega, coseno de 2pi es justo 1 también. Así que el periodo es eso. ¿De acuerdo? De acuerdo. Así que es más fácil en ese caso. Es más difícil en este caso porque tienen la fase entre medio. Pero si no quieres tener la fase entre medio, da lo mismo. Así que el periodo es 2pi partido por omega. Y ahí está la demostración. Aquí, en este asterisco, está la demostración. Entonces, la fórmula roja, A coseno de omega t menos delta, es periódica de periodo 2pi. ¿Y cuál es el significado de la fase? Bueno, cuando estoy en el punto máximo acá, ahí, ¿qué tiempo es este? Llamémoslo t sub 1. De la fórmula A coseno de omega t menos delta, ¿cuál es el valor de t sub 1 para el cual estoy pasando por primera vez por la amplitud A? ¿Cuánto vale t sub 1? De este monito de la ecuación de arriba, de delta. Va la amplitud. La amplitud. No, el valor que Sería la fase, ¿no? o sea, ¿en qué T1? Cuando omega T1 menos delta es 0. Entonces el T1 ahí es justo T1, omega T1 es igual a delta. Cuando, cuando T es T1, tal que omega T1 es delta, entonces el teta en T va a ser igual a la amplitud por coseno de omega T1 menos delta, que es 0, es igual a la amplitud. Entonces, el primer tiempo por el cual pasa por el máximo va a ser esencialmente delta partido por omega. Así que T1 es igual a delta partido por omega. Y eso es lo que me demoré, o sea, típicamente si no hubiera desfase, si delta fuera 0, este punto estaría en el origen. Y si delta es distinto de 0, T1 va a estar corrido el origen hacia la derecha si delta es positivo. Así que se corrió el monito. ¡Chan! Así que T1 es delta partido por omega. Y eso se llama el desfase, la fase, el desfase. Y ese es el nombre que tiene. Es cuán corrido está el mono del origen. ¿Cuánto desfase tiene el monito con respecto al origen? ¿De acuerdo? Y ahí teta punto vale 0, sí. Tiene Entonces, razón. profesor, fase como que el valor que tiene indica qué tan desfasado está.
Básicamente, como. Tan desfasado cómo está se- del origen. Eso. Ya. Ya, súper bien. Ya, súper bien. Por ahora, o sea, eso va a ser importante cuando ustedes vean circuitos eléctricos y cuando vean la respuesta, cuando tienen una excitación y ven la respuesta a la excitación y cuánto se desfase. Así que a nosotros no nos hace mucho sentido acá, pero va a ser súper, súper importante en circuitos eléctricos y también en sistemas mecánicos. En ingeniería mecánica y en circuito eléctrico va a ser súper importante. ¿Ya? Pero es cuánto corrido está el monito. O sea, si el monito está corrido hacia la derecha, si delta es positivo, va a estar corrido hacia la derecha un ratito y cuán corrido lo da delta, o sea, en unidades de omega t. ¿Ya? Fantástico. Entonces, ya, fantástico. Entonces, con esta discusión, bueno, me he demorado más de lo que quería demorarme, pero da lo mismo. Entonces, tenemos súper bien entendido, entonces, declaro súper bien entendido cuánto vale teta de t. Eso ya lo entendimos súper, súper bien. Y ahora tenemos que preocuparnos. ¿De quién tenemos que preocuparnos ahora? ¿Ya determinamos? De la tensión. Perdón, ¿de quién? La tensión. La tensión. Entonces, la pobre tensión me está tirando el pantalón. Dice, profe, yo no me quiero quedar afuera. Entonces, tenemos que preocuparnos de la tensión. ¿Qué pasa con la tensión? Ya, entonces, la ecuación para la tensión que nosotros teníamos era, si ustedes se acuerdan, la ecuación era menos t más mg coseno de teta es igual a menos ml teta punto cuadrado. De ahí sale la tensión. ¿Ya? Esa era la ecuación, esa era la ecuación a lo largo de ρ de F igual a M por A. ¿Ya? Entonces de acá leemos la tensión es igual a mg coseno de teta más ml teta punto cuadrado. Así que ahí tenemos si conocemos teta, conocemos la tensión. Así que la tenemos la tensión. Pero es medio fome porque teta punto en t es complicado y qué sé yo. Entonces yo les voy a enseñar, acá esto sería la tensión como función del tiempo. O sea, nosotros conocemos teta como función del tiempo, conocemos teta punto como función del tiempo, así que tenemos la tensión como función del tiempo. Pero les voy a enseñar una cosa súper importante que es, no quiero tener la tensión como función del tiempo, quiero conocer la tensión como función del ángulo. O sea, cuando estoy pasando por teta igual 0, cuando estoy en otro valor de teta, quiero saber, no me interesa la tensión como función del tiempo, me interesa t como función del ángulo. O sea, si yo veo el péndulo, no voy a estar preocupándome del tiempo, voy a ver en qué posición está pasando. Cuando estoy por abajo paso en teta igual 0. Cuando estoy más a la derecha es el teta inicial. Entonces no quiero saber la tensión como función del tiempo, quiero calcular la teta como función de teta. Y el primer término de mg coseno teta lo tengo en función de teta, pero este niño no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Se me olvidó? ¿Qué hago? ¿Cómo calculo teta punto en función de teta? O sea, recordemos. Ustedes me tienen que ayudar porque a mí se me olvidó todo. Recordemos que teta 2 puntos satisface esta ecuación. Más g partido por L, seno de teta. Para cualquier amplitud, no solo para amplitudes pequeñas. ¿Cómo puedo? Tengo teta 2 puntos como función de teta. Pero aquí no me interesa teta 2 puntos como función de teta, me interesa teta punto como función de teta. ¿Cómo obtengo, por un 7 final en la vida, cómo obtengo teta punto cuadrado como función de teta? ¡Qué susto! No sé hacerlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago con esta ecuación? Con la ecuación esta de acá, teta 2 puntos más g sobre L seno de teta igual 0. ¿Qué puedo hacer para calcular la velocidad del teta punto al cuadrado como función de teta? ¿Qué hago, niños? Podríamos decir que teta punto, o sea, teta 2 puntos por el diferencial de teta igual a teta punto diferencial teta punto. ¿O no? Eso.
Entonces, exactamente, tú tienes la razón. Pero lo vamos a hacer de una manera un poco peculiar, ¿ya? Entonces, eso exactamente lo que vamos a hacer. Vamos a usar la regla de la cadena. Entonces, lo que vamos a hacer es vamos a multiplicar esto por teta punto. Entonces, que es exactamente lo que estás diciendo tú. Entonces, nos queda teta 2 puntos por teta punto más g sobre L seno de teta por teta punto es igual a 0. Entonces Pero, multiplicamos profesor, por... ¿Ah? ¿no que G partido en L era teta punto también? No, g partido por L es omega cuadrado, es un valor. Pero Ah, dejémoslo, G sobre L es una constante, ¿ya? No tiene nada dejémoslo, ahora omega no es lo mismo que teta punto, entonces. no, omega nunca fue igual a teta punto. Omega es G partido por L. Esto no es teta punto, es distinto de teta punto. El omega le puse omega, pero no es teta punto. Por favor, no confundamos. El omega no es la velocidad, el omega no es teta punto. El omega es G sobre L. ¿No? Raíz de G sobre L. Ay, qué bueno que me preguntaste, no confundan. El omega no es velocidad angular. El Sí, omega... es que con eso me estaba confundiendo. Sí, perdón. Ya. Entonces, No. tengo 10 puntos menos por ser un profe malo. Pero ya. ¿Ya? Ya. El omega no es teta punto. ¿Ya? Cuando hacíamos cinemática, en movimiento circular uniforme, el omega era teta punto, pero acá usé la letra omega porque se usa típicamente. Pero, Ya, perfecto. no, pero tú me salvaste la vida, o sea, no quiero que se confundan. Ya. Ya, entonces llamémoslo G sobre L, ¿ya? Y dejémoslo como G sobre L. Entonces vamos a multiplicar la ecuación diferencial de teta por teta punto. Y ahora viene una pregunta súper importante para ustedes. Si me ayudan, porque yo no sé esto. Entonces, ¿me da eso? Me da eso. Y esto lo puedo escribir como una derivada con respecto al tiempo. Y esto lo puedo escribir como una derivada con respecto al tiempo. Cada uno de esos tiene un 7 final en ramo. ¿Quién es teta 2 puntos por teta punto? Si piensan en la regla de la cadena, si piensan en lo que decía su compañero hace 2 segundos de lo que íbamos a hacer. ¿Quién es este niño? ¿Teta punto de teta? Espérate, hagamos el segundo. El segundo es más fácil. Seno de teta por teta punto. ¿Es la derivada de quién? Usando la regla de la cadena. Cuando derivo dA de teta es dA de teta por de teta de t. Por la regla de la cadena. Entonces esto es menos, si se fijan, es menos GL coseno de teta. Porque la derivada de coseno de teta con respecto a teta es menos seno de teta. Y la derivada de teta con respecto al tiempo es teta punto. Así que usando la regla de la cadena, G sobre L seno de teta teta punto es menos GL por coseno de teta. Aquí lo que estamos usando es la regla de la cadena. ¿No es cierto? Derivamos el menos GL coseno de teta, lo derivamos con respecto a teta y teta con respecto al tiempo. dA de teta de menos GL coseno de teta es más GL seno teta por teta punto. ¿Ya? Y el primero, usando la misma estrategia, la regla de la cadena, ¿quién es este niño? Un medio teta punto cuadrado. Bien, un medio teta punto cuadrado. Entonces, si lo derivamos usando la regla de la cadena, esto es derivada con respecto a teta punto de un medio teta punto cuadrado por la derivada con respecto a t de teta punto. Y ese niño es teta 2 puntos. La derivada de un medio teta punto cuadrado con respecto a teta punto es teta punto. Y este es teta 2 puntos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar la ecuación teta punto y vamos a tener una derivada con respecto al tiempo de algo igual 0. Entonces, dA de t. Entonces, dA de t de un medio teta punto cuadrado menos g partido por L coseno de teta es igual a 0. Eso es lo que acabamos de demostrar. Esto que aparece como algo misterioso va a ser todo un método que vamos a desarrollar en el próximo capítulo cuando veamos energía. Por ahora es simplemente un truco, pero después va a ser todo un método.
Ya, ¿quién me puede decir si una función es constante, si una función tiene derivada 0 con respecto al tiempo? ¿Qué podemos decir de la función? Esta función tiene derivada 0 Constante. entonces un medio teta punto cuadrado. Ustedes son un balazo. Entonces, GL coseno de teta es igual a una constante. ¿Y cómo saco el valor de la constante? Aquí sí que se pueden lucir y sacar un 7 final en la vida. ¿Cómo saco el valor de la constante? Sería teta de 0, ¿no? Usando el estado inicial. Entonces, usando el estado inicial, esto es un medio teta punto de 0 al cuadrado menos g partido por l coseno de teta en 0. Esta constante la vamos a llamar, démosle un nombre de fantasía. Ya dejémosla así. La podemos llamar C por constante. Ya, fantástico. Entonces, ¿qué es lo que aprendimos? Entonces aprendimos que teta punto cuadrado, un medio teta punto cuadrado menos g partido por l coseno de teta es igual a la constante c. El valor de la constante c es esta, por supuesto. ¿De dónde se despejamos? Despejamos teta punto cuadrado es igual a 2g partido por l coseno de teta. Pasamos a este niño al lado derecho y multiplicamos todo por 2 más 2c. Esto me quedó feísimo, feísimo, feísimo. Coseno de teta. Entonces, sabemos lo que hemos logrado un montón. Mateo, ya te voy a decir, ¿ya? Entonces hemos logrado un montón. Lo que hemos obtenido es el valor el valor de la velocidad angular de teta punto al cuadrado como función de teta. Entonces yo sé cuánto vale teta punto viendo el péndulo pasar, ¿ya? Viendo la posición angular. Ya, Mateo está preguntando cómo llegar a un medio teta punto cuadrado. Ya, entonces, en un medio teta punto cuadrado, ¿cómo llegué a esto? Repitámoslo. Lo voy a hacer acá abajo. D de teta de un medio teta punto cuadrado es, por la regla de la cadena, esto se va a derivar con respecto a teta punto de un medio teta punto cuadrado por la derivada de teta punto con respecto al tiempo. Esto es la regla de la cadena. La derivada de un medio x cuadrado con respecto a x es x nomás. Entonces, o sea, voy a usar que la derivada con respecto a x de un medio x cuadrado es un medio por 2x es x. Así que este niño de acá es teta punto. Y de teta punto a dt es teta 2 puntos. Entonces, esa es la demostración que me está pidiendo Mateo. Teta 2 puntos partido por teta 2 puntos es eso. ¿Estás de acuerdo, Mateo? Gracias. Ya. Entonces, esto lo vamos a poner como un paréntesis. Paréntesis. Se llama el paréntesis de Mateo. Ya, fantástico. Entonces, lo que logramos es escribir teta punto al cuadrado como función de teta. Y entonces, finalmente, la tensión dijimos que era 2mg L coseno, 2mg coseno de teta más ml teta punto cuadrado. ¿Dónde la teníamos? Es mg coseno de teta más ml teta punto cuadrado. Ese 2 no hay que ver. Ah, ese 2 me adelanté. Este 2 no hay que ver. Más ml teta punto cuadrado. Y ahora yo sé cuánto vale teta punto cuadrado. Es 2gl coseno de teta más 2c. Entonces esto es mg coseno de teta más ml por 2g partido por l coseno de teta más c más 2c. Entonces finalmente
finalmente, la función t, la tensión como función de t va a ser mg coseno teta más 2 mg coseno teta es 3 mg coseno teta más una constante, más 2 mlc. En que c depende del estado inicial, pero es una constante. Y me queda 0 minutos, lo que me tienen que decir, entonces conozco t como función de la posición angular. Por un 7 final en el ramo, ¿para qué ángulo el teta es máximo? En la tensión es máximo. ¿Para qué ángulo teta? T de teta es máximo. Todos contestaron. Martín, Isabel, Nicolás, todos contestaron. Y Sebastián, todos contestaron. Entonces en teta igual 0. Así que teta máximo. Bien, todos tienen unos 7 finales en el ramo y están anotados. Martín, Isabel, Nicolás, Sebastián, todos. Entonces t en 0 es igual a 3 mg más 2 mlc. Así que la tensión máxima cuando estamos en un columpio es cuando estoy justo abajo. Ya, les quería agradecer toda la ayuda que me prestaron, porque yo no tenía idea de todo esto. Ustedes desarrollaron todo lo que hemos visto hoy día. Y aquí quedamos, ¿ya? Y nos vemos el lunes. Que estén súper, súper bien, que pasen felices fiestas patrias. Y nos vemos entonces el lunes sin falta, con harto ánimo, ¿ya? Usted igual, profe, disfrute. Gracias, profe, se Chao. pasó. Chao, profe. Felices fiestas. Ya. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que está bien. Chao, profe, gracias. Bien, chao. Chao, Isidora.